Bien, hermano, buenos días para todos, espero que Dios le bendiga. Queríamos tratar en este día, bueno, nos habían dicho tratar un tema libre y queríamos tratar un tema que tiene que ver con el propósito por el cual Dios nos ha llamado a esta vida y un poco relacionarlo con todo esto que hemos vivido en estos meses anteriores. Todos sabemos que mucha gente no tiene propósitos en las vidas y en sus vidas, y aún nosotros a veces no tenemos claro aquellos propósitos o aquel propósito con el cual Dios nos ha llamado a este mundo. Y lo cierto es que la Biblia tiene muchos versos que nos enseñan que Dios nos llama con un fin, y allí en Primera de Pedro capítulo 2 verso 21 hay un verso que dice: para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. O sea, seguir sus pasos y seguir su ejemplo es este fin con el cual Dios nos ha llamado. El llamado siempre está relacionado con la vocación, y la vocación es una palabra que muchas veces se tiende a confundir con profesión o con ocupación, y a veces pensamos que porque alguien tenga una ocupación esa es su vocación, y no es así. El significado original de la palabra vocación es llamado, y esto es lo que habla. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros en nuestras vidas con propósitos. Vivimos en un mundo que está muy atrapado entre el materialismo, el hedonismo, el humanismo, el profesionalismo, y son cosas que son muy valoradas hoy en día. Y me llama la atención que aún después de haber pasado todo lo que hemos vivido, leía hoy una noticia creo que era en Getafe, querían hacer una fiesta en un lugar, y decía una fiesta que iba a durar 12 horas. Y yo digo, bueno, pero ¿qué tanto hay que celebrar de estar 12 horas fiestando? Bueno, el mundo actual pone el hedonismo y el fin de obtener placer a como sea y como dé lugar, como un gran valor en el mundo actual y en el tiempo actual. Sabemos que hay mucha gente que andan por esta vida sin un significado eterno y sin pensar en el más allá, y todo se vive como si fuera aquí, ahora, y no hay más. Y las prioridades realmente en la vida de mucha gente están distorsionadas de una manera importante. La Biblia dice en Romanos 5:8 que Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y de este verso nosotros podemos pues ver dos cosas. Una, que no hay nada que nosotros podamos hacer para que Dios nos quiera, nos ame más. Y tampoco hay nada que podamos hacer para que Dios nos ame menos. Porque este verso nos dice que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el ejemplo máximo de esto está allí en la misma cruz, cuando Jesús, crucificado entre los dos ladrones, pues que eran gente de mal, gente que merecían estar en la cruz por lo que habían hecho, como uno de ellos mismos dijo, pues Jesús, ante la petición de aquel ladrón que se dirigió a él, pues le salva y le acepta, porque había tenido un arrepentimiento. Así que este hombre, por mucho malo que había hecho en su vida, había reconocido a Cristo en el último momento de su vida, y a pesar de todo lo malo que había hecho, este hombre arrepentido pues tuvo vida eterna. Así que no hay nada que podamos hacer para que Dios nos ame más, ni tampoco nada que podamos hacer para que Dios nos ame menos. Hay muchos pasajes en la Biblia que nos hablan acerca de esto, y allí en la segunda carta de Corintios,
hay un pasaje en el capítulo 5, verso 17, que todos conocemos, hablando de que nuestra identidad está en Cristo, y dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y el verso 18 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y dice también que nos dio el ministerio de la reconciliación. Y luego en 1 Corintios 2, verso 16, dice: nosotros tenemos la mente de Cristo. Por tanto, es un hecho que como creyentes nuestra identidad está en el Señor, no en otra persona ni en otra cosa, y significa que tenemos una nueva forma de mirarnos a nosotros mismos y una nueva forma de ver el mundo en el cual estamos. La Biblia dice en el libro de Hechos que a los cristianos se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía, y hay que recordar que no fueron los creyentes los que se pusieron a sí mismos el nombre de cristianos, sino los que le veían, porque fue una manera de identificarles como que seguían a Cristo. Y esto pues habla muy alto de qué manera vivían estas personas que los no creyentes les pusieron el nombre que hasta hoy en día se usa, ¿verdad?, con los que siguen a Jesucristo. La Biblia dice en 1 de Pedro capítulo 2 versos 9 y 10: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Y este pasaje pues muestra algunas cosas de qué somos los cristianos, y hablando de nuestra identidad y de nuestro llamado y el propósito con el cual Dios nos llama. Y dice que somos linaje escogido. La Biblia nos muestra a lo largo de toda la historia bíblica, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que muchas veces Dios había entrado en una relación especial con ciertos grupos o individuos por medio de los cuales cumplir su propósito redentor en la historia. Y en el Antiguo Testamento vemos, Dios usó hombres, jueces, profetas, reyes, y de forma general Dios escogió a Israel como su pueblo. Y en el Nuevo Testamento vemos cómo Dios también ha escogido a la iglesia, los cristianos. Y esto, por supuesto, no es un motivo para el orgullo, sino que es una oportunidad para el servicio. Porque vemos cómo Israel, como pueblo, falló muchas veces. Y en Isaías hay un pasaje donde Dios dice: escucha pueblo, escucha tierra, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Y eso se refería a la nación de Israel. Por tanto, que Dios nos haya escogido no es motivo de orgullo, sino de oportunidad para servir a Dios. Hubo reyes como Saúl, como tantos que Dios escogió y defraudaron a Dios. Y aún después en la historia de la iglesia hemos visto cómo la iglesia muchas veces también, y en sentido general, y los creyentes en sentido particular, también hemos defraudado y hemos actuado de una manera que a Dios no le agrada en ninguna forma. La Biblia dice allí en Juan 15, 16: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Por tanto, el ser linaje escogido, el ser escogidos por Dios, es un motivo para apreciarlo como una oportunidad para el servicio. En segundo lugar, este pasaje de Pedro dice que somos real sacerdocio.
Israel fue designado como un reino de sacerdotes, y lo dice allí en Éxodo 19:6, y en especial la tribu de Leví fue la tribu seleccionada para este fin, hasta que vino Cristo a cumplir su ministerio en la oferta de sí mismo. Y el sacerdocio de cada creyente pues significa que todo cristiano ha sido llamado como hijo de Dios y herederos a entrar en esa familia real y sacerdotal. En Hebreos 5, del 5 al 6, pues menciona, hablando de Cristo como un sacerdote según el orden de Melquisedec. Y esto por supuesto habla del sacerdocio universal del creyente, porque Cristo no era de la tribu de Leví, Cristo era de la tribu de Judá, y por tanto si se atenía uno estrictamente a la ley, pues Jesús no tenía que ser sacerdote. Sin embargo, la Biblia habla de Cristo como ese gran sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, o sea, Dios le había designado así, y como creyentes también estamos en esta relación. Y bueno, como sacerdotes, pues lo que significa es que también hay propósito en nuestra vida o debe haberlo, de alcanzar a otros para el Señor. En tercer lugar, este pasaje habla de los creyentes como nación santa. Y Dios dice: yo soy santo. Y el ser santo habla de ser distinto, de ser separado o de ser apartado. Entonces, todo aquel que se identifica con Cristo, con Dios, pues también tiene y es llamado santo, apartado. Muchas veces, si tratamos de identificar la santidad, pues hay muchas ilustraciones que podemos usar, pero a mí me gustaba mucho la ilustración de cuando haces en una superficie muy blanca, pones un punto negro y realmente llama más la atención el punto negro en toda la superficie blanca que todo lo blanco relacionado con el negro. Y a principio de vivir acá en España y estando en Camarma un día enseñando en unas clases de escuela dominical en el colegio, sucedió algo gracioso a mí, pero bueno, que para el colegio no sería muy gracioso, porque quise hablar algo de esto y pensé escribir en la pizarra, que era blanca, con un marcador negro, un punto para ejemplificarlo, y lo hice. Y claro, sucedió algo que yo hice erróneamente porque no me di cuenta. No puse el punto negro en la pizarra, sino que estaba bajada la pantalla para el proyector audiovisual y realmente puse el punto negro en la pantalla. Pero para colmo de males había cogido un marcador permanente que no se borra. Y realmente hice una charranada con esta pantalla porque quedó la marca del punto negro. Recuerdo después de David Anderson tratando de borrarlo y toda la mancha, pero bueno, aunque fue una charranada, realmente ejemplificó bien cuando algo puede manchar todo lo demás, utilizando el color blanco como la pureza o la santidad. Y realmente algo pequeño, por muy pequeño que sea, que afecte nuestra vida apartada para Dios, pues puede afectarla, por muy pequeño que consideremos que sea. Hemos sido apartados y dedicados a un Dios santo para un propósito santo. Y la santificación significa pues ser hecho uno con Jesús. Y no es cuestión de apariencia, sino está relacionada con el propósito redentor de Dios. Hay personas que se aíslan en un monasterio y ese apartar, bueno, puede ser bueno en algún momento que alguien se aparte para meditar y para resignificar su vida con Dios y meditar y tal. Eso puede ser bueno, pero toda la vida esa santidad o ese apartarse, si no está relacionado con el propósito para el cual Dios le ha llamado, pues es un poco aislarse del mundo. En cuarto lugar, la Biblia dice que somos un pueblo adquirido por Dios. Y en Primera de Corintios 6, 19 al 20, habla de que hemos sido comprados por precio y que debemos glorificar pues a Dios en nuestro cuerpo.
y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hay un escritor cristiano muy famoso que dijo que hay 3 clases de personas: las que viven para su propio bien y el placer. Y bueno, eso sabemos que el mundo actual está lleno de personas así. Hay otro grupo de personas que reconocen que puede haber algún derecho sobre ellos, sea la voluntad de Dios, sea el bien de la sociedad. Hay quien piensa, por ejemplo, que pues es necesario pagar impuestos y para cubrir necesidades de las poblaciones, de los países. Y claro, yo espero pagar mis impuestos y que después me quede suficiente a mí para poder vivir. Y estos por lo menos reconocen pues que puede haber algún compromiso con la sociedad. Y hay otras personas, y estas son las menos, por supuesto, que son como el apóstol Pablo. Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y realmente pues tener esta visión y esta vocación de Pablo, yo creo que se nos hace difícil, lo vemos como muy lejos, ¿verdad? La cultura actual dice que lo que hacemos define lo que somos, pero la palabra de Dios nos dice que lo que somos determina lo que hacemos. Nuestra identidad define nuestra misión. Este verso de 1 de Pedro 2, 9 y 10 dice que esta misión es proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, como creyentes debemos proclamar las virtudes de Jesucristo. En este tiempo tan difícil, pues tenemos que entender quiénes somos en Cristo. Hay mucha gente confundida, mucha gente que no cree ni que ha pasado la desgracia que hemos tenido que vivir, y hay mucha gente que realmente solo piensa en el aquí, en el ahora, y nosotros tenemos que reconocer que hemos sido llamados con el propósito de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Predicar el evangelio no es fácil y dar testimonio de él tampoco. Y más en un tiempo que es tan difícil. Hoy en día hay mucha gente cuestionando a Dios. ¿Por qué Dios ha permitido todo lo que hemos tenido que vivir? Pero a lo largo de toda la historia han habido cosas iguales o peores que esta. Y en toda época los cristianos se han hecho la misma pregunta. Pero Dios ha estado ahí con su pueblo. Y muchas veces se dice esa gran frase de que una gran crisis es una oportunidad. A veces no sabemos cómo vamos a usar la oportunidad, pero la oportunidad la tenemos de, como creyentes, cumplir el propósito por el cual Dios nos ha llamado, que es anunciar las virtudes de Jesucristo, lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas y lo que significa o ha significado para cada uno de nosotros. Les dejaría 2 preguntas en esta mañana. ¿Cuánto de nuestro tiempo y energía hemos utilizado para hacernos sentir bien a nosotros mismos? Y segunda pregunta, ¿cuánto de nuestro tiempo y energía hemos usado para proclamar su evangelio? Hay muchas formas de proclamar el evangelio. Bueno, ¿cuánto de nuestro tiempo y energía hemos usado también para eso? Debemos reconocer que hemos sido llamados, que nuestra vocación es proclamar las virtudes de Cristo y que haciéndolo de esa manera vamos a glorificar a Dios. Que Dios nos bendiga.